lugares, les damos la bienvenida, la cálida bienvenida desde nuestra institución. Y la idea hoy para compartir con el colega Hernán y amigo de esta institución de hace mucho tiempo, es que justamente poner en palabras toda la experiencia, una experiencia de trabajo, de acompañamiento que sucedió y que él tuvo la oportunidad de ser parte, y tiene un deseo también de transmitirlo, y a nosotros, desde la institución, y a mí como coordinadora de la carrera, me pareció que era algo muy interesante para poder compartir y ponerlo a trabajar luego, ¿no? Transversalmente desde el trabajo, desde la formación, porque también estamos compartiendo con nuestros docentes, colegas también. Entonces, bueno, como poder aprovechar esta experiencia y que no quede solo en ese grupo que hizo la experiencia, sino que el valor de la transmisión tiene que ver con multiplicar estas cuestiones, problematizarlas, repensarlas desde nuestra formación, desde la actualidad, y bueno, esperemos que todos puedan realmente sentirse que es útil, y ya los dejo con Hernán, y lo que vamos a hacer es, luego de que Hernán vaya contando, si a ustedes les van surgiendo preguntas, consultas, lo que quieran, digamos, reflexiones, lo pueden poner en el chat, que Beatriz lo va a ir levantando, y posteriormente vamos a hacer una puesta en común, vamos a ir levantando las preguntas, las reflexiones, las consultas que tengas, y lo vamos a compartir, ¿sí? Así que bueno, Hernán, sí, Beatriz. Perdón, Hernán por ahí, si tiene ganas de hacer el intercambio en el momento, también pueden levantar la mano y bueno, si él nos dice, interrumpe y da la respuesta, porque por ahí da para que responda en el momento algo, también está habilitada esa posibilidad. Bien, bueno, así que le doy la bienvenida a Hernán y le doy la palabra. Y bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias, che, la verdad que una invitación re linda. Siempre retomar algo de esa experiencia, para mí y para varios otros, es una alegría, ¿viste? Porque es algo que ocurrió hace unos años, se vio interrumpido por, bueno, personas que no prestaron demasiada atención ni pusieron las mismas fichas, o las fichas ahí, y bueno, se interrumpió, digamos, hace unos años. Pero no importa eso, sino lo que va teniendo de vigente todavía, ¿no? Para cada uno de los que formamos parte de esa experiencia, ampliamente hablando, ¿no? Porque terminamos siendo un equipo de 8 o 9 personas, pero bueno, la verdad que no podría decir dónde empieza y termina el equipo, porque lo cierto es que éramos muchos laburando, sí, muy transversalmente, ¿no? Diferentes personas de distintos equipos, bueno, pero bueno, me voy a ordenar y voy a porque estoy hablando de cosas que todavía ni siquiera conocen. Bueno, yo les quiero contar de esto nace con una propuesta de la dirección del Hospital Cabred. En realidad tiene inicio, el Hospital Cabred Opendor es uno de los 4 monovalentes de la provincia de Buenos Aires, que es un hospital de internación psiquiátrica, que queda en Luján, que es una colonia, la colonia Opendor, el Hospital Cabred. En su momento, en el 2005, la dirección de Leo Sabataro, bueno, junto con Daniel Frankel, diseñan un plan estratégico, creo que se llamaba Plan Estratégico de Descentralización del Hospital, algo así. En definitiva tenía que ver con revisar internaciones innecesarias y provocar las externaciones que más se pudieran efectivizar, ¿no? Como
Entonces, para eso impulsaron toda una propuesta junto con el Ministerio de Salud de provincia de ese entonces, que tenía que ver con, por ejemplo, mandar psiquiatras a los distritos, firmar convenios con distintos municipios. Entre ellos estaba Morón, pero bueno, había varios. La Matanza, Moreno, San Martín, bueno, varios municipios, y con cada uno fue tomando como una impronta diferente, ¿no? Porque esto fue tomado con la estructura municipal que tenía cada lugar, ¿no? Pero básicamente tenía que ver con mandar psiquiatras a los distritos, en los lugares, donde armar consultorios ambulatorios para que las personas que se externaban no tuvieran que seguir su tratamiento ambulatorio en Luján. Fíjense, ¿no? Menudo obstáculo, ¿no? Atravesar la provincia, bueno, irse hasta Luján para que el médico los vea, para que les den la medicación, etc. Entonces, eso fue por un lado. A grandes rasgos, lo que se fue armando un poco en todos los distritos, pero después en cada lugar, insisto, tuvo su impronta. Y por otro lado, abrir espacios o casas de medio camino, o casas de convivencia, que no fueron muchas realmente, porque bueno, es toda una apuesta, desde el inmueble hasta, bueno, sostener el dispositivo para acompañar, es toda una apuesta, pero bueno, en Morón tuvimos la suerte de tener una casa de convivencia donde fueron a vivir cuatro pacientes que estaban en condiciones de estar de alta, y bueno, toda una experiencia. Mientras tanto, en el hospital se armó todo un equipo transversal que iba haciendo todo un recorrido de los pabellones, viendo en qué condiciones estaban, bueno, una cantidad de modificaciones hacia adentro del hospital, que bueno, una de ellas tenía que ver con esta revisión transversal, ¿no? De ir buscando personas que estuvieran en condiciones de pasar a este dispositivo, ¿no? A este o a estos que se iban presentando en otras. En Moreno había otra casa, en San Isidro. Bueno, yo arranco en 2007 a gestionar, digo gestionar, porque fue como la primera sorpresa, ¿no? Como, bueno, esto no es tan clínico el trabajo, pensaba yo, me acuerdo hablándolo con Mónica Macha, que estaba ahí a cargo de la Subsecretaría de Políticas Sociosanitarias, que era la que estaba tomando en su estructura esta propuesta. Mucha gestión, bueno, vamos para adelante, sí, bueno, arrancamos. Se pueden abrir 1000 ventanas, ¿no? Pero bueno, yo elegí algunas como para ir haciendo un recorrido. Si bien esta experiencia digamos, sucede en el ámbito del Estado, si se quiere, o en el ámbito público, hay varias cuestiones que claramente se abren para cualquier ámbito en los que se piense el trabajo con la locura, con la psicosis. Enseguida nos lleva a pensar algo de los dispositivos, ¿no? La atención, la formación, cómo se acompaña en esta situación. Bueno, yo estaba en la oficina un día y viene, vamos a decirle Johnny, para decir su nombre, y bueno, pregunta por Mónica Macha, quiero hablar con Mónica Macha porque bueno, yo estuve secuestrado. Bueno, la cosa viene un compañero y me dice, che, quieren hablar con vos, Moni, no sé qué. Dice que estuvo secuestrado en Opendor y que tiene fobia y que no quiere entrar, pero que necesita hablar urgente. Bueno, Moni me dijo, bueno, bienvenido. Anda a charlar con Johnny. Entonces voy, salgo a la vereda, me acuerdo que teníamos la oficina ahí en Mitre. Entonces, Johnny me mira, me dice, quédate quieto. Dice, no, ahí se te acomodó, tenías la cabeza medio rectanguloide, pero ya se te acomodó. ¿Vos no sos Facundo? No, Hernán, ¿no sos Facundo? Bueno, arrancó así la conversación con él.
Bueno, le digo, contame qué pasa, y bueno, empieza a desarrollar una cantidad de angustias y de situaciones en las que él vive, entre otras, el estado de drogadicción que hay en el barrio, pero ya el modo de presentarlo era una drogadicción, no como se dice, bueno, el flagelo de la droga, sino que había un estado de drogadicción, que el socialismo, bueno, tuvo un discurso muy expansivo, digamos, con una cantidad de información. Entonces le digo, bueno, mirá, Johnny, vamos a quedar así. ¿Qué te parece si nos vemos el martes que viene? A las 11 vos podés, dale, pum, a las 11. Entonces, ¿por qué entro en detalle con Johnny? Porque me parece que yo volví de esa entrevista en la vereda, volví, le digo, morí, en esta situación, y la verdad que fue inaugural, ¿no? Porque eh, de estas nos íbamos a empezar a encontrar a cada rato. Personas que circulan por el mundo, que no son suficientemente peligrosas ni disruptivas, pero que tampoco uno puede decirle, bueno, no, mirá, lo que estás planteando vos es bastante delirante, seguramente eso que viste es una alucinación, yo tengo la cara bien, deberías ver a un psiquiatra. Evidentemente esa no era una respuesta, ¿no? Seguramente lo primero que iba a hacer, iba a sentir extrañeza de mí, iba a pasar a ser parte de uno más de todos los que no lo escuchan cuando él plantea estas cosas. Entonces, siempre hablo de Johnny porque, bueno, fue una persona que planteó de entrada, ¿viste? Una pregunta por los dispositivos de atención, ¿no? ¿Cómo se hace si hay algo del sistema de salud que no llega a esta vereda ni a esta oficina? Bueno, de a poco, de esa manera, fuimos abriendo esta pregunta y fuimos transformándonos un poco hacia adentro del municipio para distintas, digamos, una referencia para distintas situaciones, ¿no? Como en distintas áreas municipales. La verdad que una gestión muy abierta, muy receptiva. Había gente que, no sé, nos llamaban de empleo, diciéndome, che, fulanito viene todos los días 6 de la mañana, todos los días tomamos mate un rato, ya hicimos el currículum, ya hizo el taller de esto, ya hizo todo, pero viene y a nosotros nos parece que está medio mal, que necesitaría un médico. Entonces, bueno, son muy variadas las situaciones, ¿no? Pero lo que yo quiero transmitir es algo de esto, ¿no? De ese contacto, que no es necesariamente el contacto donde se corresponde una cosa con la otra, ¿no? Un turno con un psiquiatra, un turno con un psicólogo, digamos, hay algo de eso que de entrada nos estaba mostrando que había ahí un desencuentro, ¿no? Entonces, de alguna manera se fue conformando, ¿no? Una referencia. Che, bueno, no, pero pará, ahí algo de esto empezó a resonar para los distintos colegas. Y bueno, la típica conversación era, no, pero yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, pero ustedes. Entonces ahí empezamos a proponer, digamos, que la lectura que hacíamos era, bueno, pará, ese pibe que vive boyando por el mundo, va a la dirección de empleo todos los días, pregunta por vos, se toma un tecito, te cuenta de la vida, es la única referencia que tal vez tiene en este mundo, y eso lo mantiene, y de golpe vos le pedís tal cosa y va, y al otro día te trae los dibujos en los que estuvo trabajando. Empezamos a compartir una lectura que tenía que ver con que ahí ya se estaba haciendo un trabajo, ¿no? Un trabajo de alojar a ese que anda suelto, ¿no? Suelto, digo, sin referencia. Entonces, bueno, esto, una manera de decirlo es que nosotros siempre llegamos bastante rápido a una definición que es no transformarnos en especialistas de esto, ¿no? Los especialistas con los locos para no
no reproducir un poco esa misma lógica, ¿no? A donde sí van los que tienen algún problema, sino que la idea era llevar la pregunta a todos lados, ¿no? Con los compañeros, y acompañar a los que acompañan. No sé si me siguen, es rarísimo esto, ver caras en silencio, pero bueno, yo también voy a tratar de regular el tiempo, no excederme mucho, pero de esa manera empezamos a encontrar que había todo un trabajo acompañando a quienes acompañaban a estas personas. Insisto, no estaba la posibilidad de que vayan a un turno con un psiquiatra, porque bueno, después encontramos distintas aristas del problema del desencuentro con estas situaciones, ¿no? Hay distintas cuestiones que hacen que un paciente no llegue a hacerse caso, digamos, no llegue a ser, por ejemplo, que no pueda cumplir un turno, que no pueda acercarse solo al consultorio, que tenga que estar acompañado. Bueno, entonces enseguida se empezó a transformar en un trabajo transversal con otros, de otras áreas. Esto generó muchas resistencias, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la salud mental, porque muchos compañeros que lo atendían en los consultorios decían, pero que venga al consultorio, ¿cómo voy yo a la casa? ¿Cómo, yo no puedo, mirá todos los pacientes que tengo para atender? Digamos, hay una cantidad de situaciones que reproducían este desencuentro. Hay algo de que si el loco no se hace lo suficientemente caso, que no se adapta lo suficiente como para encajar en la oferta del sistema de salud, queda por fuera, ¿no? Hay algo que queda por fuera sin asistencia, ¿no? Entonces, acá tengo unas cosas anotadas. Enseguida, una proposición a conversar, ¿no? Bueno, a ver, pero ¿y en qué anda? ¿Dónde vive? Bueno, vamos a la casa. ¿No quiere salir de la casa? Hace meses que no sale de su casa, junta cosas. Los vecinos se quejan por el mal olor, porque junta perros, junta botellas. Bueno, una topadora, generalmente el pedido es, bueno, saquen esto, que esto no se adapta, no está funcionando como debe ser, entonces esto hay que retirarlo. Bueno, a ver, pero no es tan fácil, ¿qué hacemos con fulanito que está ahí? Entonces ir a hablar con los vecinos. Todo un trabajo que, bueno, les voy transmitiendo que de alguna manera se trataba de ir al encuentro, ¿no? De ir ahí a conversar, qué condiciones había, qué le pasaba a fulanito, además de ocupar la vereda, cuánto hacía que andaba ahí, qué es lo que piensa, hacia dónde podría mejorar su vida. Mientras con los vecinos, bueno, pero fíjense, no es peligroso. No, pero a mí me meó la vereda, me meó el porche de la casa, uy, a ver, entonces, ¿cómo hacemos? Digo, no sé. Hay infinidad de situaciones, ¿no? Que bueno, sobre todo invitaban a generar una conversación ahí donde, por un lado, había un rechazo, hay un rechazo total, que es el rechazo de alguien que se empieza a manejar de modo que no es el convencional ni el que la propiedad privada indica. Por ejemplo, ocupar una vereda no está bien porque es espacio público, y el espacio público, digamos, no se puede ranchar en el espacio público porque los impuestos y digamos, hay una cantidad de discursos que dicen que lo que está bien y que lo que está mal. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Porque mientras, lo cierto es que a la vez el vecino sufría de la presencia, no sé si va quedando claro que estoy hablando de personas que van teniendo una presencia muy particular en el espacio público, ¿no? Hernán, discúlpame, Matilde quiere decir perdón, algo. No, dale. Tenía tapada la mitad de la pantalla, No, me avisan por chat, quédate tranquilo vos charla tranquilo. No, Hernán, quería puntuar algunas cosas que me parecieron muy interesantes, lo que vos dijiste, y así te tomás un poco de agua y descansás un poquito. A ver, una primera cuestión es cambiar la lógica del encuadre, las posibilidades de abrir nuestras cabezas cuando laburamos
donde el encuadre no tiene por qué ser aquel que viene siendo, ¿no? Una de las cosas que Hernán está contando es que, bueno, se modificó el encuadre, ya no era el consultorio, el paciente que venía, había que salir a buscar a los pacientes, había que salir al terreno, a donde estaban, había que improvisar una entrevista en la vereda, había que ver cómo se intervenía de otros modos posibles para generar algo del orden de, si quieren, de la salud, ¿sí? O algo de la posibilidad de modificar aquello que venía siendo obstáculo y enfermedad. Eso por un lado. Me gustó mucho algo que dijiste, Hernán, que dijiste, un paciente que no llega a hacerse caso. Quiero tomar esto, tal vez para los que somos psicólogos, psicoanalistas, esto es más frecuente, pero para aquellos que están, muchos AT, que están acá y muchos en formación, nosotros hablamos siempre en la salud mental del caso, de los casos, ¿no? El caso tal. Y yo pensaba en el amplio sentido de esto de el no llega a hacerse caso y no hace caso, por otra parte, ¿no? Las dos cosas. No hace caso, no viene al consultorio, y no llega a constituirse en el caso aquel, ese que nos queda cómodo a nosotros, que vino y entonces pasó tal cosa, y lo acomodamos con la teoría, y lo podemos leer desde la teoría, y después lo relatamos. Bueno, todo es incómodo en esto que está contando Hernán, incómodo para nosotros, pero más cómodo para el que estamos asistiendo. Esto es lo que yo escucho acá, ¿no? Como todo quedaba incómodo, el lugar era incómodo, el encuadre era incómodo, ¿no? Y creo que le hubiera puesto ese título, mira, Hernán, a esta charla, un paciente que no llega a hacerse caso, ¿no? Como que está buenísimo, porque digo, también vieron que hay como hasta toda una si quieren, una interrogación acerca de si a los acompañados le vamos a decir pacientes o acompañados, ¿no? Por la lógica del poder que esto implica. Si yo hablo del caso, yo estoy en un lugar de saber, hay una cuestión del poder ahí también. En cambio, si hay un acompañante y un acompañado, un asistente y un asistido, bueno, la cosa parece ser un poco menos piramidal, por lo menos, ¿no? Matilde, Bueno, sí. Noemí pregunta, no sé si quiere extender más la pregunta, pero dice si sería flexibilizarse lo que querés decirles. Sí, claro, o sea, estar dispuestos, hay algo, estar disponibles, ¿vieron? Y eso no quiere decir hacer cualquier cosa. De lo que Hernán está hablando es esto de estar disponible para el otro, y estar disponible es también tener la capacidad de flexibilizar aquello que sea necesario. Yo puedo ir, hasta eso pasa en una clase, gente, o sea, uno puede ir con una idea, pero después pasa otra cosa, y uno tiene que estar disponible, ¿no? Y después eso se va generando en una experiencia, y eso puede generar otras preguntas y otras posibilidades de intervención. Y otra palabra clave, ténganla en cuenta, que dijo Hernán, es dispositivo. Siempre que trabajamos con la salud, tenemos que pensar en términos de dispositivos, ¿no? Que son aquellos que nos van a dar la posibilidad de intervenir de un modo o de otro y desde qué lugar. Nada, dicho esto, le cedo la palabra a Hernán para que siga con la experiencia, y si alguno va teniendo alguna pregunta, alguna reflexión. Sí, acá hay otra reflexión de Carla. ¿Querés decir la voz directamente, Carla? Bueno. ¿Dónde estás? Que hay tantos que no la encuentro. Bueno, ella dice, No, dijo que no. Ah, no la veo. Dice, presto mi yo para el acompañado. ¿No? ¿Cómo? Presto mi yo para el acompañado. Bien. Bien. Está muy bien. Bueno, le dejo la palabra a Hernán. Gracias, Matilde, porque me sirve para ajustar un poco. Sí, totalmente, hay algo del encuadre o de esto que está en juego, ¿no? Pensar la proposición a hablar o el ir al encuentro tiene un poco que ver con esto,
con algo que nos muestra la locura, que es, bueno, que no, que hay una cantidad de condiciones que se tienen que dar antes para que un profesional, voy a decir, no quiero referirme a las disciplinas, para que un profesional pueda ocuparse, tiene que darse que a tal hora y tal día y esté en el consultorio, se dirija de la manera más clara posible. Digamos, hay una cantidad de condiciones que son muy excesivas para muchas situaciones. Entonces, en el ámbito que estábamos trabajando, tenía todo que ver con el manicomio, porque los que van a parar ahí son los que de alguna manera van transitando ese desencuentro permanentemente, ¿no? Que no es de un día ni de dos, ni de uno ni de tres intentos de atención, sino que esto se va agudizando, ¿no? Hay algo de esa cuestión del desencuentro con el sistema de salud que enseguida nos lleva a pensar, bueno, ¿qué tratamiento, no? Y me parece que acompañar es un término que a nosotros nos surgió enseguida también, porque armar, ahí decían, ¿no? Prestar el yo o el yo para el acompañado, me parece interesante, porque de alguna manera es ir a armar uno al lado, al menos uno al lado. Ahí donde se presenta una urgencia, donde es pura invasión del mundo contra mí, donde me están mirando desde un satélite, la vecina me envenenó el tanque de agua y los enchufes, digamos, no estoy inventando nada, estoy citando discursos de distintos pacientes, ¿no? Porque esta experiencia nos hizo acercarnos a situaciones de personas que nunca tuvieron un tratamiento y que tal vez llevan 10 años, 15 años de transitar su esquizofrenia en el mundo. Me acuerdo de estar visitando un psiquiatra acompañando a Johnny, justamente, y que la cara del psiquiatra, que era, no podía creer ante qué se estaba encontrando, con quién se estaba encontrando. Me parece que se daba sobre todo por esta situación de que justamente hay una cantidad enorme de la población que no llega nunca a transitar un consultorio, un centro de salud. Bueno. Entonces, ahí es donde ahí es donde nosotros empezamos a plantear una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos como comunidad? Entonces, mientras tanto, ibas a los congresos de salud mental y escuchabas, perdón, acá voy a ser un poco criticón, pero escuchabas, hasta que hablaba un familiar. Claro. Escuchabas un zumbido hasta que hablaba un familiar y te decía, muchacho, con la mejor paciencia del mundo, me acuerdo de la gente de APEF, por ejemplo, que es una asociación de acompañamiento de familiares de pacientes esquizofrénicos. Vos escuchabas hablar a un familiar y primero que se hacía un silencio impresionante que conmovía, pero que básicamente te decía, mira, muchachos, por favor revisen la formación, para qué se están formando, porque nosotros, digamos, mientras tanto, transmitían un saber hacer con esas situaciones, de estar conviviendo con un familiar, que tenían una contundencia clínica, si se quiere, que era fundamental. Entonces, era notable el contraste, por lo menos para mí. Cada vez que hablaba con un familiar, y no estoy hablando de ese romanticismo, de decir, no, para nada, de cuestiones clínicas bien precisas, de cómo aprendieron a los golpes y a fuerza de rechazo de médicos, y aprendieron a transitar un camino con ese y su hijo. Bea, ¿vos querías decir algo? Ignacio quería acotar algo. Ah, sí, perdón. ¿Cómo están? Buenas tardes. No, la idea que se me armaba, que compartía a través del chat, es que me parece que esto que Hernán decía, ¿no? De cómo la locura pone como sobre la mesa aquello esa no correspondencia que es estructural, que no hay respuesta posible para, la respuesta va a ser singular, ¿sí? Frente a cada caso, frente a qué se inventa en función de las necesidades de cada uno y de cada contexto. Y lo otro que se me armaba con esto que Hernán contaba es
cómo siempre, o cómo lo esperable, ¿no? Es para responder a la complejidad de aquello que se plantee, cómo el dispositivo diseña algo, pero a partir de lo transversal, ¿no? A mí hay una de las frases que me resonaba del inicio de la ponencia de Hernán es, no sé dónde empieza y dónde termina el equipo, ¿no? No podría dar cuenta de esto de no ser especialistas, ¿no? Y que la formación implique como ponerse a disposición de ser instrumento de, para un equipo que no empiece y termine en un lugar, ¿no? Desde ahí se me armaba. Sí, porque, bueno, me parece que tiene que ver con este primer problema, de que hay algo de la correspondencia que no se da, no se trata de más oferta, por eso discutíamos mucho en las jornadas, se queda más ambulancia, más. Y bueno, era discutir, che, pero más, ¿por qué no revisamos lo que sí estamos haciendo, que es una cagada en un montón de sentidos, ¿no? Porque de alguna manera reproducen esto, este desencuentro, si se quiere. A ver, cuando te digo desencuentro es que muchas veces situaciones que si vos no las acompañás en el momento adecuado, después sí se hacen caso. O cuando tiene que caer la policía y llevarlo preso, y como ven que está loco, lo llevan a una guardia y de ahí a Open, o bueno, internación en cualquier lado. Entonces, hay algo Perdón, de. Hernán, Sí, no solo se hace caso, sino cómo está esto atravesado por lo social, ¿no? sí, Porque ser loco y pobre es una combinación muy complicada. Y no terrible. nos podemos olvidar de eso, ¿no? También tenemos que pensar en qué término a veces patologizamos la pobreza, ¿no? Fiaché habla de eso en el libro que habla de psicopatología de la pobreza y cuántas veces hay algo en la pobreza que enloquece y que después termina siendo un caso. Pero primero estuvo la pobreza, digo, eso nunca hay que perderlo de lado, ¿no? Sí, sí. Sí, es la peor combinación, digamos. Por eso cuando se discute de manicomialización, desmanicomialización, el otro día charlábamos, ¿no? Como, digamos, uno pisa Open Door y eso no tiene que existir ni un segundo más, digamos, está fuera de cualquier apreciación, digamos, no hay grieta y digo, para cualquiera que caiga ahí, no hay discusión. Lo que se cruce entre locura y pobreza es fatal, pero este problema lo podemos abrir bastante, digamos, no necesariamente termina internada una persona que además es pobre, sino que hay algo de lo que culturalmente, digamos, culturalmente la locura es peligrosa y sobre todo peligrosa, ¿no? Entonces, me parece que algo del ir al encuentro también tiene que ver con un tratamiento de esa violencia, de esa eh, violencia en términos de lo que se termina haciendo. Por eso yo me quedo pendiente, pero en algún momento planteamos, vamos a hablar con la policía, vamos a hablar con el cabo segundo que va todos los miércoles, se le brota a Roberto de acá a 3 cuadras y va a tranquilizarlo. Vamos a hablar con esa gente que tiene, digamos, una práctica, y que muchas veces es acompañar con una lectura y decir, mirá, lo que está pasando acá puede ser, viste que estuvo bueno, bueno. Parece que ahí hay algo de esa proximidad a donde tenemos que ir a leer. Entonces, el programa prácticamente, también llegamos a esta definición, es que es pura propuesta. Y acá Carla nos dice que el tema es encontrar el dispositivo correcto para ese acompañado. Y Teresa, que la idea de la locura está atravesada por creencias, mitos, desconocimiento social, entonces la comunidad los prefiere encerrados. Y Karina dice, y también están atravesados por el miedo. Si quieren hablar, chicas, les habiliten el micrófono y participen. Hablen porque si no yo. Porque enseguida me acuerdo, por ejemplo, para abrir un poquito este tema del miedo, no es que hay una gente que es mala y tiene miedo de los locos. Nosotros nos pasábamos atravesando situaciones que ahora voy a hacer un comentario sobre las herramientas, con qué uno se acerca, ¿no?, a estas situaciones. Porque
Si no corremos riesgo de que caiga del lado de lo voluntario, ¿viste? De tener voluntad. No se trata de eso, sino que si uno se acerca a un incendio con un bombero loco, con una manguerita de jardín, bueno, es una cosa, y otra cosa es acercarte con, bueno, otro saber sobre el fuego, que tal vez, bueno, pero en definitiva, digo, las situaciones de riesgo y de peligro están ahí, pero hay una situación que me pareció interesante y que me quedó regrabada porque llega un llamado, 9 de la noche, mi hijo que está el hijo de no sé quién llega a hablar, no sé qué, pum, pum, hablamos. Está muy agresivo, encerrado en el cuarto, grita, le pega al televisor, se apaga puchos en la frente, se quiere cortar, amenazó a mi mamá, dice que si nos movemos, ¿no?, se va a matar. Bueno, a ver, pará, ¿y quién está ahí? Bueno, ¿y quién está al lado? ¿Con quién sí puede algo? Y bueno, en realidad con mi hermana. Ah, bueno, ¿y tu hermana está? Sí. A ver, pasame con tu hermana. Sí, agarra la hermana. Pará que voy a salir. Sale a la calle. Acá estoy. Bueno, contame, ¿qué está haciendo? ¿No? Y le pega a la tele, está muy nervioso. ¿A qué le pega? ¿Qué está viendo? Está mirando, se reía la piba, está mirando a Tinelli. Y digo, bueno, y está bien, entonces vamos bien, digo, está pegando a Tinelli, nada, con chistonto, pero digo, bueno, ¿qué dice? ¿Y qué dice? ¿Dice algo? No, dice que Tinelli le roba los pensamientos. Ah, le roba los pensamientos. Bueno, viste, me pareció muy interesante. Entonces, digo, mira, vamos a hacer esto. Digo, este ejemplo tal vez grafica cierto artilugio que se da muchas veces y a nosotros nos orienta mucho. Digo, voy a empezar a hablar en presente porque hay algo de eso que en la clínica lo seguimos viviendo siempre, ¿no? Entonces digo, che, bueno, ¿y qué te parece si hay alguien, si vos te animás a putear a Tinelli con él? Bueno, dale, sí, bueno, me animo, bueno, dale, se reía. Digo, sí, le digo, pero pará, porque es muy importante que empecemos a armar, aunque sea uno al lado, porque están todos enfrente, nadie lo entiende, todos le piden que coma, que se bañe, que no se queme la cara, que se porte bien, que deje de gritar, que no le pegue a la tele. Es una cantidad de exigencias que no puede responder porque Tinelli le está hablando y le está robando los pensamientos. Entonces, ¿cómo me vienen con boludeces cuando Tinelli me está... Entonces, vamos a ver si podemos armar algo. A todo esto creo que ya habían llamado al SAME, no me acuerdo, no sé qué había pasado, creo que ya había ido la ambulancia, o bueno, con cada intervención se abren problemas diferentes, ¿no? La ambulancia fue, lo vio tranquilo, le dio de qué se fue, hay una cantidad de problemas, ¿no? Pero la cosa es que, bueno, le digo, en un rato te llamo, a tal hora te llamo, y ese, llamo, y ¿qué tal? Bueno, ahora está con mi hermano, está mirando la tele, se tranquilizó, pero dice, no sabés la cara que puso cuando se puso a putear a la tele. Bueno, entonces me describe esta situación donde su hermano le dijo a este Tinelli pelotudo y el flaco se detuvo a mirarlo, ¿no? Entonces, digo, ahí no hay magia ni nada. De alguna manera, una orientación fue armarle algún reflejo, armarle por un momento otro como él. Ese mínimo que le permita detenerse, mirar, reírse y calmarse. Bueno, mañana hablamos a la mañana, sí, ya se está durmiendo, qué sé yo. Hablamos al otro día fuimos a la casa, estuvimos charlando con él. Ya la intervención psiquiátrica fue de otra manera, hicimos una cantidad de movimientos donde, bueno, finalmente él retomó algo de su tratamiento. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque me parece que hay
hay toda una propuesta de intervención que tiene que ver con que lo primero que pasa con alguien que se brota es que empieza a tener cortocircuitos con su entorno, con el sentido común, con eso que se compartía hasta hace poco, empieza a haber un desencuentro con los más cercanos, y esto se va reproduciendo. ¿Cómo no vas a ir a trabajar? No puedo ir a trabajar porque, callate, porque me están mirando. Entonces hay una cantidad de situaciones que van generando ese aislamiento, que terminan en violencia cuando, bueno, el otro ya se empieza a acercar, y bueno, intervienen ya los enfermeros, la policía. Si nosotros pensamos, no necesariamente en situaciones de brote o agudas como primer brote, sino cualquier situación de acompañamiento, de estar ahí en las situaciones de crisis, empezamos a pensar eso con algunas herramientas con las que sí se puede uno acercar para poder cambiar peligro en todo caso, por riesgo, por apuesta. Que no es una idea, que si vos no tenés ninguna idea de qué hacer con un delirio, porque lo primero que pensás es que hay que eliminarlo y que eso no tiene, que en realidad es un déficit que hay que emparejar con medicación, entonces se te va a poner en la cabeza que tiene que tomar medicación, pero tiene que tomar medicación, pero no quiere tomar medicación, pero tiene que tomar medicación, pero no quiere. Se termina forzando una situación que muchas veces es sencilla y muchas otras, ahí es donde íbamos nosotros, se generaban unas situaciones muy complejas, donde bueno, horas en la puerta convenciendo a los del SAME para que no se vayan, algunos, ¿viste? Hernán, ¿ustedes tenían un lugar físico además donde se podían acercar personas o siempre trabajaban con el equipo interdisciplinario y ustedes iban hacia el paciente? Teníamos una casa que no eran unos consultorios. Atendíamos pacientes con horario y no. Pero la idea no era ofertar una ventanilla más, porque no era ese el tema, ¿no? Entonces era una casa muy abierta, era una casa donde, interesante para pensar el dispositivo, llegaban a veces hechos una tromba, a veces llegaban, y en todo caso con cada uno ir viendo qué forma darle a su llegada. No partíamos de... Claro, ¿y el equipo estaba integrado por...? ¿Eh? ¿El equipo estaba integrado por, había acompañantes terapéuticos en el caso de ustedes, o eran todos licenciados en psicología? ¿Por quiénes estaba integrado? Es que ya decir que eran es un problema. Uno tocaba guitarra y escribía poemas muy buenos, y no fue a la universidad nunca, ¿viste? Pero enseguida el acompañamiento, ¿viste? Bueno, acá lo veo al señor Diego Di Santi, bueno, compañero de otras épocas ahí en el municipio. Diego, si querés decir algo, bueno, te remandé al frente. ¿Qué sé yo? Y no éramos todos licenciados, para nada. Éramos una mayoría igual. Nosotros teníamos intervenciones de colegas, compañeros de gestión, de una secretaria de una gestión, Dorita, que no sé si está por ahí, por ejemplo, que te contaba, ¿no? Y bueno, esta piba dice que se quiere matar y que por eso el psicólogo no la atiende más hasta que no lo vea un psiquiatra. Pero dice que el psiquiatra le cae re mal, entonces viene acá a la UGC. Y charlamos, y bueno, ¿qué te gusta hacer? Tortas. A ver, vamos a caminar a ver si te calmas un poco. Bueno, entonces te cuentan una cantidad de situaciones donde las intervenciones naturales, entre comillas, que hacían muchos compañeros, tal vez lo que hacía falta era afirmarlas y acompañar, decir, che, esto está muy bueno, vos fíjate lo que estás haciendo. Hernán, en Capital, hace muchísimos años atrás, tal vez muchos la conocen, Alfredo Moffat armó lo que se llamó El Bancadero,
que tenía, digamos, esa lógica de esto que estás hablando, me hizo acordar ya lejos, ¿no? Esa lógica de, bueno, éramos muchos estudiantes de psicología, algunos que íbamos, y iba el que quería. A veces era caótico también, porque en esa cosa tan abierta, a veces es muy difícil canalizar y ordenar, y más allá de toda la buena voluntad, es importante poder aunar las dos cosas, ¿no? Con los años y mi formación vi que eso era muy valioso, pero hubiera sido muy valioso también poder profesionalizar un poco más, en el buen sentido de la palabra, digo, darle un orden, algunas de esas cosas que surgían ahí muy buenas realmente. Esto que vos decís, que surgía en la espontaneidad, en alguien que venía, los pibes ahí, había algo que se llamó el bancapibe, después que venían los nenes por ahí a tomar la merienda, a jugar, a hacer lo que quisieran. Y después estaba el segundo momento, que era que no podían quedarse a dormir ahí, que cuando la casa se cerraba tenían que volver a la calle, y eso no estaba tan bueno. Bueno, me hiciste acordar en esto de la casa abierta y estas intervenciones que podían circular, ¿no? Sin importar quién fuera, nada de eso. Le voy a dar la palabra a Leonardo González, porque él escribió en el chat que le había quedado sonando la idea de la pobreza que habías mencionado, Matilde. A ver, Leonardo, te voy a habilitar el audio, así ahí lo podés comentar para todos. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Tardé un poquito en aparecer porque le avisé a mi familia que iba a salir en una reunión. Vieron que estamos todos en nuestros domicilios por ejemplo, acá en mi casa en este momento estamos con 2 oficinas, una escuela montada y policonsultorios de mi hijo que tiene que hacer un tratamiento. Yo trabajo con personas, yo trabajo primero en el Organismo Provincial de Niñez de la provincia de Buenos Aires, trabajo en un Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, y lo que me hace mucho ruido a mí últimamente es que a la hora de pedir una vacante en institución para un joven, las clínicas privadas primero dicen que no, primero. Después pregunto si tiene obra social y por último qué edad tiene. Y, a ver, tengo una persona con padecimiento mental, que es un adolescente, o varios adolescentes. Entonces, a esto me refiero con el capitalismo o mercantilismo, o la persona con padecimiento mental como cliente y no como sujeto de derechos. Yo hace muy poco que estoy ahondando en este tema de la salud mental, que me dediqué a la promoción y protección de derechos, pero del niño y el adolescente, pero últimamente venimos ya con muchas intervenciones para niños, niñas, niñas y adolescentes con problemática de salud mental. Entonces ahondé mucho más, empecé una diplomatura, etc. Tuve el placer de trabajar con Alfredo Moffat, que hace un rato lo citaron, pero sí me hace mucho ruido ese tema del capitalismo y el mercantilismo, y de la persona como cliente. Y ni hablar si la persona tiene un poder adquisitivo mucho más alto y puede acceder a pagar hasta 50.000 pesos un tratamiento. Y nosotros hoy, en el ámbito estatal, no tenemos el recurso, porque no hay recurso humano, porque todo es COVID hoy, y no, a ver, lo que puse en el chat justo, todo es COVID, lo cual yo soy una de las personas que más hincha, hablando mal y pronto, con los cuidados, pero cuando la persona tiene dinero no hay COVID. Lo citan en una entrevista con máscara, con barbijo, con alcohol en gel, con alcohol al 70-30, y ahí no hay COVID. Eso me quedó sonando. Muchas gracias. El COVID nos deja todos medio en silencio, ¿no? ¿Se cortó? No, que el COVID es, nada, el tema es algo que tiene una complejidad y una presencia tan particular que es difícil
decir Perdón, mucho, ¿no? Hernán, ¿sabes qué? Quiero compartirte en esto un comentario respecto a, aunando un poco lo que decía el compañero respecto al COVID y algo de lo que vos decías en el inicio de la presentación. Lo que me parece interesante de la experiencia es, vos nombrabas un adentro, ¿sí? En este caso de Open Door, para ir y, inclusive el verbo que utilizaste fue provocar las externaciones, me parece como un dato no menor, ¿sí? Como un posicionamiento ético muy particular, y al mismo tiempo, qué abordaje posible parece afuera, ¿no? Creo que en contexto de pandemia, la lógica del adentro y del afuera, ¿sí? Es donde la tenemos en jaque, ¿sí? Algo del aislamiento nos propone ubicar afueras, como este, y en el conjunto, cada uno desde sus adentros, ¿no? Bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar, vos sabés que yo trabajo en dispositivos monovalentes, uno público y otro privado, y me parece que este contexto provocó algo, ¿sí? Del monovalente por fuera, ¿no? Entonces este tipo de intervenciones que vos describías, hay algo de que a nosotros como profesionales de planta en el hospital, la propuesta es ir al encuentro en este contexto de emergencia sanitaria, encontrándonos en intervenciones similares a las que vos planteabas, ¿no? Yo me encontré dialogando con un adolescente, dibujando distintos personajes para las distintas voces que ella escuchaba, ¿no? Entonces después armamos videos de WhatsApp, en donde ella, del ninja naranja, que era la voz de mujer que escuchaba, armamos un video y lo compartimos por WhatsApp, y del ninja azul, que era la voz de hombre que escuchaba, armamos otro video por WhatsApp. Digo, armar ficción a partir de algo, del real tan puro, ¿sí? De lo que queda tan agudo en el afuera, en donde me parece que se pudo pensar una práctica desde lo monovalente, con otra lógica del adentro y el afuera. Digo, en estas coordenadas, ¿sí? Se puso en juego una dimensión distinta de lo que está dentro y lo que está afuera. Porque sí creo que algo de lo que transmitiste es así. Cuando opera algo del salir al encuentro, hay una práctica en salud mental posible. Eso nomás. Sí, y qué interesante, ¿no? Los dibujos, el agregar ahí alguna superficie, ¿no? La voz ya puede ser algo que se comparte, que tiene una imagen, se agrega algo que en todo caso está expresado y compartido, ¿no? Hay algún tratamiento, ¿no? Y algún lazo al otro posible para que algo de esto, ¿sí? Por lo menos en el primer efecto, calme. Sí, tratamiento del espacio, es otro. Me acuerdo con Johnny, este flaco que veía en la vereda, bueno, tuvimos muchas situaciones, ¿no? Pero al principio era, bueno, me acuerdo sobre un árbol, hacer todo un esquema con una piedra de él estaba muy afectado porque la mujer, la novia lo dejó hace ya como 6 años. ¿Cómo hacer para aislar la parte? Había algo de lo que quedaba de ella en él, y que si veía a otra mujer, eso que quedó de ella iba a ser profanado. Entonces fue armar todo un esquema de cómo cuidar esa zona, y que podía, bueno, nada, todo, pero digo, no sé si valía tanto la anécdota, pero digo, me parece que hay que empezar a pensar algo de la orientación, ¿no? del trabajo, y que hay algo para hacer ahí en términos de tratamiento del espacio, ¿no? De cómo armar otro para ese que está tan aturdido, que algo sea audible, que pueda ver. Ahí la veo a Diana Bejuda, que genia. Que te iba a preguntar algo. Qué grande. ¿Qué, Bueno, qué ibas a decir? no, nada, que bueno que yo me crucé con algo de esta orientación dentro del psicoanálisis, trabajando con Diana. Qué lindo que estés acá. Bueno, este es un momento medio emotivo. Quería escuchar, igual te iba a preguntar
cuestiones, una alegría para mí escucharte, Hernán, transmitiendo esa experiencia. Algunas cosas me fui acordando que he comentado en algunas circunstancias, del que acumulaba, me acordaba. Del hombre. No, pensaba cuestiones en relación, porque vos ubicaste que esto fue posible en determinado momento, cierto criterio respecto de las políticas, digamos, y de salud, ¿no? Y que esto después se interrumpió. Digo, ¿cómo llegaban, los llamaban a ustedes? Digamos, había, digamos, desde el Ministerio de Salud, ustedes presentes ahí para hacer llamados en cualquier momento. ¿Cómo era eso? Eso que te quería preguntar. ¿Cómo llegaban a ustedes? Era medio un teléfono. ¿Cómo se enteraban de que estaban ustedes ahí? ¿Cómo? Había algo de esto de, che, ¿qué hacemos con este tipo? Tengo todos los vecinos de tal barrio armando una asamblea acá por un quilombo, porque hay un pibe que está meando en el porche, por ejemplo, o que duerme en la calle, digamos. Había llamadas, generalmente lo que pasaba cuando decías algo, mira, ¿querías decir algo? No, cuando termines hay dos personas que quieren participar, Carla y Diego. No sé bien cómo llegaban los llamados, pero eran de colegas de otras áreas dentro del municipio. Pero algo que se daba particularmente, y esto describe también algo de la propuesta, que muchas veces el llamado era, bueno, toma, te paso esto, ocupate, ¿no? Dentro de una estructura municipal, bueno, que está segmentada, era, bueno, che, tomá, te paso este está re loco, está armando quilombo en tal lado, vayan a ver. Y uno decía, pero pará, te acompaño, pero vos lo conocés, vos venís hablando con él hace un año, te conoce, te tiene de referente, bueno, vamos, te acompañamos a vos. Siempre la idea era provocar algo de lo que sí ya se estaba haciendo, en ese sentido digo, no especialista. Entonces los llamados eran de distintas áreas, incluso hemos ido al Ministerio de Salud de la Nación a hablar por este flaco que acumulaba cosas, muy famoso, después salió en la tele, pobre, pero digamos, el llamado siempre era, te paso esto, ustedes que sí, nosotros, bueno, pero pará, sí, pero no es que sacá donde sí corresponde. A ver, ¿qué le pasa a este? Vení, te acompaño a que te preguntemos. ¿Qué pasa con vos? Vos, ¿qué podemos hacer? ¿Y vos cómo me puedes acompañar a mí? Era como, por eso, no sé si llegué a decir que el programa era pura propuesta. La idea era que se desintegre, que no existiera, ¿no? Idea y orientación, era una propuesta, una lectura. No era ese programa al cual correspondían todos los diagnosticados de tal o cual manera, o todo. Entonces, terminó siendo una propuesta de intervención. Nosotros hemos intervenido en situaciones de mediación, no sé, hasta nos llamaron a la vez de la Secretaría del Gobierno, del Intendente, que había una persona amenazando al Intendente, si podíamos ir a hablar, bueno, terminamos hablando. Era como una cosa muy, muy abierta en ese sentido, muy transversal. Decí, Diego, nomás. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá presente, enorme, que hace rato no nos vemos. Bueno, en mi caso, buenas tardes a todos y a todas, gracias por la invitación. En mi caso, no tuve la oportunidad de compartir el equipo junto a Hernán, sí, las áreas de gobierno, y sí lo he visto funcionando, estando yo en otra área de gobierno, en ese momento en el área de niñez y juventud. Solo aportar ahí dos cositas que me parecen interesantes que nombraba Hernán,
como para dar cuenta un poco de la búsqueda que tuvo en ese momento con el equipo. Primero, en términos de la casa, ¿no? Que hablaba de espacio, que alojaba y cuál era el sentido de ese espacio, ¿no? Hernán comenzaba a hablar sobre todo de la experiencia de Johnny. Todos hemos conocido a Johnny, o por palabra Hernán, personalmente. La verdad que en ese momento en el municipio, como ustedes imaginarán, cada vez que aparecían personas con ciertas características en algunas áreas de gobierno, surgía desde la incertidumbre el miedo, ¿no? Como decían justamente. Y este espacio buscaba no solo alojar, sino también que se sientan parte de la gente, ¿no? De este espacio. No era la clásica entrevista, consultorio, escritorio, sino la posibilidad de que puedan circular y hacerse parte de ese espacio en el cotidiano. Y me parece que eso era fundamental, y para también acompañarnos a aquellos que estábamos en algunas otras áreas de gobierno. Y hace un ratito hablaban de esto también, de la profesionalización del equipo, ¿no? Me parece que mucho de lo que está exponiendo Hernán acá, y que mucho lo hemos hablado en su momento, en la gestión también, tenía que ver con la corresponsabilidad, ¿no? Frente a estas situaciones. Ustedes imaginarán que una cosa es la atención individual, privada, o individual en términos profesional, y otra es cuando uno está en algún área de gobierno en la cual hay que dar la respuesta a todas las situaciones, ¿sí? No es que, bueno, llego hasta acá, tengo 4 horas, y acá tengo hasta 5 turnos nada más, no. Eso no es posible. Hay que darle respuesta a la totalidad de situaciones, y por un lado, en cualquier ámbito los recursos son finitos, y tampoco me parece interesante que solo un programa, un equipo, tenga que ver 100% la intervención como tal, ¿no? Por esto, esta insistencia me parece que de Hernández, pensar siempre con el otro, esa otra área de gobierno, ¿no? Yo me acuerdo de algunas situaciones que ha trabajado que han estado involucradas 5 o 6 áreas de gobierno diferentes, en las cuales había trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, acompañantes terapéuticos, bueno, distintos tipos de profesionales, operadores territoriales, comunitarios, el compañero que tocaba la guitarra, digo, ¿no? Entendiendo un poco la dinámica más de intervención profesional, pero también familiar y comunitaria, ¿no? En lo que se sentía cómodo y cómoda esta persona donde alojarse, ¿no? Quizás el mejor mecanismo era, en un comienzo, un acompañamiento en términos musicales, con un acompañamiento al lado de un psicólogo profesional vinculado, ¿no? Pero me parece que lo importante en este sentido, que lo que yo remarco de aquella experiencia en su momento, es la posibilidad de pensarse integralmente hacia adentro del propio equipo de trabajo, e integralmente e interdisciplinariamente hacia afuera también, ¿no? Digo, en esto de la posibilidad de no pensar un equipo tan como parte de una estructura de gobierno, sino como un equipo que pueda mirar transversalmente las acciones que llevan adelante las distintas áreas de gobierno, ¿no? Me parece que ese desafío fue buscado en su momento, a muchísimos nos interpeló, porque no veníamos de esa práctica de abordaje, no veníamos de esa cotidianidad, y bueno, y la idea era, me parece esto, ¿no? De poder pensarnos todo el equipo de gobierno, más allá del lugar que le tocaba a cada uno a cada una en ese momento, como parte de una gran estrategia de poder acompañar estas distintas situaciones. Bueno, nada, ahí quería fortalecer un poquito, o por lo menos lo que nos había quedado en su momento de la práctica del equipo de acompañamiento. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? No sé si Carla quería hablar, que había escrito algo. O Marina. Marina. Sí, como AT pensaba en el surgimiento del dispositivo, ¿no? En la práctica de salud mental, que ante una problemática de difícil intervención, como la de Johnny, la que relataba Hernán,
el AT juega un papel importantísimo, ¿no? Como presencia, escucha, contención y asistencia, que no es solo para el sujeto, en este caso de Johnny, sino también para su entorno, ¿no? Y como complemento también para el resto de los que intervienen, ¿no? En toda esta situación que comentaba Hernán, policía, vecinos, ¿no? Como que se arma un gran escenario ahí un poco, no falta nada, vamos a decir. Y pensaba también que es lo grave, ¿no? En las patologías, esa pregunta como disparadora. ¿De qué gravedad hablamos, no? Que quizás tenga que ver con cierto malestar cuando algo no se ajusta a lo esperable, cuando algo de lo social perturba, ¿no? Y bueno, creo que también volví al principio, que contaba Hernán, ¿no? Esto de que cómo tengo que ir a atender a fulano, no, yo tengo un montón de gente, ¿no? ¿Cómo tiene que ver también esto de impedir modificaciones o a coagular estas diferencias? Pensaba eso y bueno, a modo de aporte, ¿no? Y de reflexión también me llevó a pensar eso. Sí, yo insisto en que el miedo es algo que está siempre y cuando se transforma en peligro, si es puro peligro, ¿no? Porque el peligro te inmoviliza, te dice, no, ahí no hay mucho para hacer, digamos, aturde. Me parece que algo de esto, de decir que nos proponíamos ser una propuesta, era justamente acompañar bueno, un poco interpelando esa versión peligrosa. Porque las palabras, los significantes, los términos van solos, ¿viste? Yo me acuerdo una vez, hay un pibe que quiere prender el fuego en la escuela, no sé qué escuela era. Uy, yo me estaba por ir, me acuerdo que no tenía a nadie al lado, dije, uy, estoy solo. Bueno, a ver, ¿quién es la directora? ¿Quién llama? A ver, no, habló con fulanito, pero ¿quién? Bueno, a ver, y el teléfono de la escuela, pero habló con la directora. Bueno, que ya había intervenido no sé quién más, el consejo. No sé. Hola, sí, bueno, sí, ¿qué tal? Mirá, habla Hernán, Manigo, cuénteme un poco, ¿cómo se llama el chico fulanito? Ah, ¿y qué pasa vos? Bueno, fulanito no quiere agarrar su mochila, trae un encendedor a clase, molesta a los compañeros. Y yo me encuentro con esa respuesta y digo, ¿qué estamos hablando? Me sigue relatando una situación de un pibe embolado que dijo, los voy a prender fuego a todos. Un pibe que venía teniendo cierto inconveniente, pero digo, lo pongo de ejemplo como de tantas situaciones que generan una explosión, una alarma, digamos, intervención. En este caso es bastante graciosa la situación, pero en muchos otros casos deciden la intervención de una persona. Un dicho de alguien, dijo que los iba a cortar en cuadraditos. Listo, entonces eso es suficiente. El médico dice, yo no quiero Lola, tucu, internación. Lo que quiero decir es que algo de este acercamiento, de este acercarse, del acompañante, de ese que está ahí en esa proximidad, me parece que es justamente desandar el peligro, atravesarlo, diría, componer otra versión de eso que es pura muerte, para después ver cómo seguir. Muchas veces era eso, agregar tiempo, ¿no? Con mucha angustia, claramente. Nosotros, mientras tanto, estábamos cortando clavos, ¿viste? Porque apostabas con un paciente y cómo está, y llamabas a la noche y tomó la medicación, pero bueno, ahora se durmió, bueno, y estás apostando, ¿no? Hay una apuesta ahí, un poner el cuerpo, pero me parece que tiene que ver con una lectura, digamos. Ahí hay una política de intervención, hay una decisión de que el tormento no te tome. Más que decisión, digo, las posibilidades de tener herramientas que te permitan hacer otra lectura y el puro peligro. Y sí, a mí me cuesta nombrar por el nombre acompañante. Yo entiendo que estoy hablando con ustedes que son tan nucleados, pero sí, ese es el... Y además
en el ámbito público a veces es muy difícil conseguir acompañantes, ¿viste? Que eso sea un recurso. Entonces, tal vez en este ámbito no, pero sí algo de esa función, ¿no? De estar ahí. Entonces, muchas veces nos decían, pero vos sos el psicólogo. No, pero pará, tratamiento, ahí hay un tratamiento, ya está ocurriendo. Algún tratamiento de, no sé, la invasión de los enchufes. Ya está pasando otra cosa, lo que decía Ignacio, ya está pasando algo con la voz, y eso podría haber ocurrido con ese que está al lado, que pasa tiempo, que soporta sin agregar palabras, sin insistir sobre ese que no puede responder. Entonces, ¿cómo agregar tiempo? Ir al encuentro, agregar tiempo y espacio, ¿no? Eso que si no es puro, bueno, la violencia, ¿no? Algún tratamiento de esa violencia que, bueno, interrúmpame porque si no sigo, pero... bueno, No, acá ¿alguien más quiere decir algo? Espera que se me fue, hay alguien que había dicho que lástima que los equipos no funcionan en todos lados y el AT se encuentra solo improvisando con el sentido común y la mucha o poca experiencia que se pueda tener. Claro. Esto dijo Ana Laura. Se me ocurre que es una pregunta que ustedes deben tener constantemente, ¿no? ¿A qué se lo llama primero? ¿Atajar a uno para que no se tire el balcón? No sé. Claro, Carla dice acá que muchas veces la intervención podría ser sacarlo del peligro urgente, ir al encuentro y agregar tiempo a la situación, por lo que vos decías antes. Claro, bueno. ¿Alguien quiere levantar la mano? Toda una apuesta, ¿no? Sí, quizá mi aporte iba a ir como en la misma línea, ¿no? Pensar tiempos posibles, ¿no? Previo a la urgencia más subjetiva. Hoy la ley de salud mental habla de cuadros de riesgo, ¿no? Cómo pensarnos como a contrapelo de esa lógica y decir qué tiempo de pausa posible, qué instante de mirada posible que detenga algo de ese tiempo, ¿sí? Que termina en, no sé, lo conclusivo de la urgencia, ¿no? Bueno, ¿qué tiempo posible antes? ¿No? Que no va a ser sin poner el cuerpo, sin un encuentro, ¿sí? Sin una lógica de la pausa que opere anteriormente, ¿no? No cuando ya estamos tratando de frenar el barranco, ¿no? Lo ideal sería poder pensar en alguna práctica posible en salud mental que implique esto. En la transversalidad, para mí es uno de los tantos significantes que me llevo resonando, de cómo diseñar algo de lo transversal para instaurar un tiempo posible de pausa previo a lo más riesgoso, ¿no? Lo más agudo. Quería agregar algo a eso. Algo que dijo Hernán me parece sumamente importante, que es en el episodio que contabas de la persona que le pegaba al televisor cuando veía Tinelli y demás, dijiste armarle algún reflejo. Y digo, bueno, de eso se trata, ¿no? Todo el tiempo, de generar alguna cuña entre el acto ese desbordado de pegarle al televisor y de ponerle alguna palabra como pudiera ser putear al televisor, que ya no es lo mismo, ¿no? Y ahí entra esto que dijo Nacho, esto que venís diciendo vos, y también otra cosa muy interesante es el concepto de locura como con la idea de desencuentro, de estar desencontrado de las palabras, desencontrado del tiempo, desencontrado del espacio, pero finalmente desencontrado. Y siempre que hablamos de acompañamiento terapéutico, hablamos de algún encuentro posible. Creo que Ignacio y yo repetimos mucho eso, ¿no? Algún encuentro posible, y ya ese encuentro posible hace algo de esto que vos dijiste, ya hay un tratamiento, porque un tratamiento es que alguien esté tratado, bien tratado de alguna manera, que sea escuchado, que sea asistido. Ahí hay algo del alojamiento del otro,
¿no? Que uno lo puede pensar como el inicio de un tratamiento. Digo, bueno, rescatando esto del relato, ¿no? Como también para ponérselo en palabra a quienes están hoy escuchando, en palabras a los alumnos, digo, ¿no? En palabras, desde nuestras palabras, ir traduciendo la experiencia en los términos de ir pensándolo en función de la carrera, en función de esta formación que ustedes están haciendo, los que ya la hicieron. Nada, eso. Sí, por eso me parece que se trata de una discusión que no es difícil de dar, porque me parece que esta experiencia tiene que ver con coordenadas muy particulares. Primero, alguien con una función muy importante dentro de la estructura municipal, apostando y diciendo, acá, sí, vamos con esto, ¿no? Sí, hay que llevar las bateas y no me acuerdo cómo se llamaba la máquina esta, no, se me fue. Pero digo, hay que mover recursos, vamos, digamos, alguien que pueda señalar que ahí hay algo a cuidar. Digo esto porque algo de esta posición a nosotros siempre nos mantuvo en un borde dentro de la estructura. Porque nosotros recibíamos presión del vecino de Castelar. Claro. Y del que si no hay, secretario de la digamos, que UGT. si no hay una decisión política, no hay Digo, posibilidades. Eso desde ya. Eso es como. Hacia adentro también había una discusión continua, incluso con los compañeros y compañeras de salud mental, ni hablar con los psiquiatras, con los equipos, donde muchas veces era como, por eso no quiero dejar de mencionar esa parte, que para nosotros era todo un trabajo ir a sostener una discusión no, una conversación posible. Ahí donde había puro rechazo, ir a provocar alguna conversación, ya sea acompañando a un paciente que el profesional que lo tenía que atender puso todas las trabas posibles porque ya te dio un montón de argumentos de por qué no, ya te ladró, vos no le ladraste, te contenés de eso, probás por otro lado. Hay como todo un trabajo que tiene que ver con una política de una práctica de los hechos, no tanto de las alarmas. Hernán, con una política y con la lógica del poder. Todo poder resiste siempre a ser interpelado, ¿no? Bueno, eso es así en todos los ámbitos, así que claro. Sí, bueno, pero digo que fue una situación muy particular, ¿no? Que había una gestión, una apuesta, que no era de su totalidad para nada, pero por eso me parecía muy interesante también la discusión que se daba hacia adentro. Porque en definitiva, ahí donde había puro rechazo desde, por ejemplo, vos sos el profesional, típico, pero vos sos el profesional, ustedes son los que... Desde ahí, cómo provocar una conversación, ¿no? con cada uno, porque enseguida estamos muy cerquita a ir a pensar el sistema de salud, cómo funciona. La atención primaria, ¿dónde empieza? ¿Viste? Puede empezar a años luz de un vecino y está a 2 cuadras. Entonces, hay algo de una lógica, no tanto del más, sino de cómo se concibe el trabajo comunitario. Bueno, una discusión de larga data, ¿no? Pero que me parece que es de esta manera, por eso incluso muchas veces era discutir en las jornadas de salud mental, porque también hay algo de esto de rasgarse las vestiduras, ¿viste? Y el romanticismo del loco compensado, ¿viste? Trabajamos todos mientras estén compensados, porque después no me llamen, no, nosotros estamos acá para... no sé, no quiero ser muy crítico, pero me parece que hay también toda una vertiente que empieza a conversar sobre salud mental después de la internación.
piensa la externación sin preocuparse de por qué se internó. Entonces ahí hay toda otra lógica que también hace falta discutir. Porque si vos querés más ambulancia para que, o agrandar la guardia, es una cosa. Y otra cosa es, che, pero pará, ¿por qué hay que esperar en la guardia? La guardia ahí ya te lo llevaron cagado a palo, ya mató al perro con un tenedor, ¿viste? Ahí ya se pudrió todo, y vos rastreas después y esa vecina fue, acá habló con este, le pidió ayuda a este, la comisaría ni te digo, que es el primero que llama. Entonces ahí está presentado algo del problema como un problema de cómo se concibe esa situación, ¿no? Donde mucho antes se puede generar una discusión de cómo hacer, pero cómo hacer con la locura, con alguien que queda totalmente desorientado. Porque si no, nos quedamos diciendo más recursos, que la Claro. típica discusión. Acá pregunta Gabriela si hoy hay dispositivos similares que puedan alojar a quienes padecen la calle, el aislamiento familiar, si en la actualidad conoces o sabés si hay algo similar a lo que ustedes hicieron con la experiencia Bueno, PADU. ahora con la pandemia está todo reparado ahí, Claro. es muy difícil. Claro, no. En Acción Social del municipio hay un equipo que labura con la gente en calle. Sí, sí, ellos Diego están tal vez trabajando. tiene más precisión sobre eso. Diego labura ahí en la calle todo el día, seguro, entiendo que sí. Y hay propuestas, pero bueno, lo cierto es que con el coronavirus pasan cosas, ¿no? Sí. Es una situación muy particular. Yo tengo un colega que pasó a atender por teléfono en situaciones de crisis, y dice que hay muchas personas que están más tranquilas, por ejemplo, Sí, sí. ¿no? Algo del imperativo dejó de acuciar, ¿no? de atormentar. Entonces ahí, bueno, pero eso es otra discusión. Sí, tal cual. ¿Alguien quiere preguntar o hacer compartir alguna reflexión? Que avise y que diga nomás, habilite su micrófono y plantee lo que desee plantear. No tengan vergüenza. No, bueno, yo solo para reforzar esto, lo de la pregunta del dispositivo actual, en el municipio tal cual, el equipo de calle, sí, actualmente en el marco de pandemia, ¿no? Estoy hablando. El equipo de calle, sí, trabaja fuertemente con esta perspectiva, es más, hay 1 o 2 integrantes, si mal no recuerdo, que han formado parte del equipo de Hernán, o sea que está con esta perspectiva, y sí lo dificultoso es poder entablar el vínculo con ese que en el tema de la pandemia y el aislamiento está o en su casa o no está pudiendo acceder, ¿no? Eso sí es un tema dificultoso y por orden de poder abordar. Pero lo que es política de calle, en principio, hay un equipo muy fuerte trabajando bastante bien, la verdad, vinculado a la dirección de Acción Social y vinculado a la dirección de niñez sobre todo. Gracias, Diego. ¿Alguien más? ¿Algún alumno? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Alumno, alumna, alumne? Carla dice, si conozco un chico de la calle, ¿qué acción social de Morón le brindó ayuda concreta? Yo solo los conecté. Ah, no. Que conoce un chico de la calle, que Acción Social de Morón les brindó ayuda concreta, solo los conectó y que funcionó. Y muchas gracias. Sí, acá dice que funciona el dispositivo de Morón. Ah, es muy difícil. Todas las situaciones de calle son tan complejas. Bueno, porque estamos hablando un poco de lo que queda, lo que se sale un poco de lo que deja de producir, ¿no? Hay algo del capitalismo que está cuestionado, ¿no? El loco que ranchea toma la calle, ¿qué hacemos? Tenemos la situación de acompañar
un paciente que ya es tan querido por todo, porque lo conocen en varias áreas, que, bueno, fuimos resistiendo durante años, tratando de hacer, es el típico acumulador, haciendo todo un trabajo de intentos de todo tipo, hasta que un día un día cae en el hospital y lo internan, así de prepo, bla, bla, bla. Fulanito está en Open Door. Nosotros, ¿qué? Si estuvimos ayer con él en una exposición de arte, esto es una locura. Bueno, nada. Y resulta que había estado en Open Door y terminó morfando ahí con la gente de la guardia, con el policía. Antes de que lo bajen a la guardia, le dijo: yo me quedo porque te van a saber, enseguida nos vamos de vuelta. El propio policía, después él relataba, ¿no?, todo esto. El propio policía le decía: yo me quedo porque enseguida nos volvemos. El médico de guardia consignó en la historia clínica que no había criterio, que esto, que lo otro. Y después él mismo nos contaba, ¿no?, como todo lo desgarrador que fue para él visitar un lugar como ese. Un tipo contralúcido, ¿viste?, que podía describir, que, digo, es infrahumano, es algo. La guardia de Open Door, en aquel momento, no me acuerdo qué año fue, pero ya después de toda esta movida, y, bueno, no sé, pero es algo que no sé cómo decirlo, pero está fuera, es otra dimensión, es algo muy difícil de describir, pero se me vino The Walking Dead, ¿viste? Yo no la vi, pero vi imágenes, digo, de los flacos en la reja. Hay una situación, no. Es que es la dimensión de la deshumanización, ¿no? Sí. Es el loco, como vos lo dijiste antes, esto de si el loco es peligroso, si al loco hay que callarlo, la voz del loco, siempre lo sabemos, ¿no?, molesta la presencia, esto que vos decías, el que está rancheando en la calle, se apropia de ese espacio, de un espacio inadecuado, digamos, para las convenciones sociales. Bueno, nada, todo esto, lo que viene a las instituciones como Open Door o como otras, lo que hacen es intentar que esto quede arrinconado en algún lugar y que no se note, ¿no? Y cómo no se puede ver, hay algunos que toman esta idea de cómo antes estaba, no sé, por decirlo de algún modo, el loco del barrio, que todos lo conocían, y que estaba, ¿no?, y circulaba y era parte de, y eso con los cambios, con el cambio en la lógica de cómo nos vinculamos y de los barrios que dejaron de ser barrios, eso también se modificó y cambió, ¿no? Como que ya hay un desconocimiento de eso también. Bueno. Porque la calle pasó a ser peligrosa, ¿no? Claro, por eso digo, la calle pasó a ser un lugar donde ya no está el vecino en la puerta que mira a los pibes que andan en la bici y el loquito del barrio que pasa haciendo tal o cual cosa, o, ¿no?, con una bicicleta como si fuera un auto. ¿Quién no tiene algunos de esos, del recuerdo de algunas de estas personas en los barrios, ¿no? Bueno, Hernán, si querés darle un cierre y si alguien quiere preguntar algo más, dale un cierre, yo le voy a dar el posterior cierre para quienes están acá y vamos terminando. ¿Te parece, Bea? Sí, Mati, perfecto. Y antes que cierren, porque creo que la última vas a ser vos en hablar, quería agradecerles la participación a todos y todas. Bueno, en especial a Hernán, por supuesto, y a Diego, no quiero pronunciar mal el apellido, pero creo que es el director de inclusión, que nos llevamos la sorpresa, no sabía que iba a participar del encuentro. Gracias por la presencia. Diego Diz. Bueno, nada, me parece que algo de esto, de pensarnos,
el quehacer, ¿no? Más allá de la licenciatura, las matrículas, en qué hacer. Por eso algo que solíamos repetir es qué haces con tu matrícula, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué haces qué prácticas llevas adelante? Me parece que es una pregunta que no está planteada. Entonces, lo que hay es reproducción del peligro y esa respuesta, ¿no? El peligro del que deja de producir, ¿no? Lo primero que hace alguien cuando se queda suelto del discurso, es empezar a generar una molestia, ¿no? Entonces, me parece que hay toda esta experiencia lo que nos permite a nosotros de ver que hay todo otra política, otro modo de hacer con la violencia, con el peligro, ¿no? Lo digo abiertamente, digamos, más allá del ámbito público, también en el consultorio, cómo se escucha a alguien que dice, bueno, me quiero matar, si hay posibilidad de cortar ese discurso, de qué manera se me escucha, qué soportes tiene uno, eso es otra cosa que me interesa, pero no quiero abrir tampoco de nuevo, pero en realidad sí quiero abrir, pero no lo voy a hacer. ¿Qué dispositivo para cada uno? ¿No? Porque esto es entre varios, el laburo es entre varios. Nosotros teníamos en el equipo, en las reuniones de equipo, permanente trabajo, nosotros laburamos mucho de acompañar a los compañeros. Esto es entre varios, es con otro. El dispositivo para cada uno, ¿no? Entonces, nada, me parece que el acompañante terapéutico es una oportunidad, es ahí, es la oportunidad de plantear una pregunta. Ese que está ahí al lado, ¿no? Que pasa horas, pasa tiempo, que puede practicar algo del estar ahí con ese. Cosa que no se da habitualmente, ¿no? En otros ámbitos terapéuticos. Entonces, nada, me encantó esta invitación, muchas gracias, espero haber sido claro, me voy un poco por las ramas, pero les agradezco y sigamos conversando, me parece que me encantaría. No. Bueno, desde ya te agradecemos a vos, Hernán, la transmisión de las experiencias siempre son bienvenidas y siempre son necesarias para la formación. Creo que hay un montón de cosas dichas y un montón de preguntas que quedan. Una de las cuestiones que queda resonando es acompañar a los que acompañan, acompañarnos, ¿no? Esta palabra está muy presente por razones obvias, pero digo, también la trajiste vos. Cuando dijiste, ¿qué haces con tu matrícula? Y vos sabés que me recordó algo que una vez yo lo hice en términos de pregunta para algún laburo, que es, ¿qué querés ser cuando seas psicólogo? Y esto podría entrar en, bueno, ¿qué queremos ser cuando seamos AT? ¿Qué queremos ser? ¿Qué querés ser? ¿No? Más allá de la matrícula, del título, esto que Hernán proponía es qué práctica vamos a llevar adelante, desde qué posicionamiento ético vamos a trabajar, sin ser pretencioso, digo, desde la pregunta o desde la respuesta antes que la pregunta. Desde el trabajo interdisciplinario, desde la soledad individual. Bueno, muchas de estas cuestiones quedan para seguirlas trabajando, para seguir interrogándonos. Cada quien las tomaremos en las clases y servirá de disparador para seguir trabajando en nuestras cuestiones de cumplimiento del programa y teóricas, pero digo, atravesadas por esto de la experiencia. Te quiero agradecer mucho, Hernán. Muy linda la charla, quiero agradecer a todos los que participaron, nos sentimos contentos en la institución de que esto abra posibilidades de encuentro, de intercambio, ¿sí? Así que, bueno, para mí está bien. Si alguien quiere decir algo más, muchas gracias. Yo habilitaría los micrófonos para un aplauso. Eso, gritemos también. Hacemos la voz, ¿viste? Porque tú no te deja...
Tomémonos. Muy bueno. Gracias, ¿eh? Muy bueno, gracias a todos Gracias. por acompañarnos. Gracias. 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 Hasta pronto. Esperamos verlos en otros encuentros a todos y todas Gracias. muy pronto. Beso grande a todos. Gracias, Hernán. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Teórico como